Archivo nuevo. Voy a crear un lienzo de 1024 por 785 píxeles, ¿ya? Píxeles. Bien, bueno, miren, vamos a crear un lienzo, acá le vamos a dar nombre paisaje. Paisaje. Voy a crear. Listo, ahí tengo mi... Ahora vamos a empezar a conocer lo que es el pincel. Voy a hacer un paisaje, ya ustedes también lo tienen que hacer. Y vamos conociendo las propiedades de un pincel. El pincel es una de las herramientas bastante utilizadas en Photoshop, ¿no? Entonces empezamos. Empiezo con creando una capa, jóvenes, nueva capa, se va a llamar cielo. Profesor, ¿Cómo está? Buenas. buenas. Profesor, usted dijo que iba a poner el link del grupo y al fin y al cabo creo que no lo puso y no pude ver la tarea yo. Ya, ahorita de una vez lo voy a poner, ¿ya? Ya. Les dije también que me escriban, a ver, enlace, a ver, voy a entrar acá, copiar enlace, ya, de una vez lo voy a colocar al link de grupo, WhatsApp, ya está. Listo, ya lo publiqué, ¿ya? Ahí de ahí pueden agregarse. Ya, gracias, profesor. Ya. Listo, entonces, nuevamente repito, jóvenes, vamos a crear una capa, vamos a hacer un paisaje utilizando todo lo que es pincel y también voy a hacer una selección, ¿ya? Una selección. A ver, unos recortes vamos a hacer también. Ya creé mi lienzo, para los que recién están entrando, mi lienzo mide 1024, vamos a 1024, ¿ya? 1024 por 785, así. Con resolución 90 píxeles por pulgada. Crear. Y ahí está. Luego, voy a crear una capa, nueva capa. La capa también se puede crear desde este botoncito aquí abajo. Aquí abajo hay un botoncito que dice nueva capa. O también lo podemos hacer con el método abreviado, que es Control Shift N. Control Shift N, ¿ya? Hacemos clic ahí, nueva capa, y la capa se va a llamar cielo. Listo. Entonces voy a pintar con el pincel, ¿ya? De repente hago unas pruebas aquí para que ustedes se den cuenta de cómo funciona el pincel, ¿ya? El pincel es esta herramienta que está acá. Acá está. Hay muchos iconos que se pueden confundir. Esta es la herramienta pincel. Ahí está. Herramienta pincel, ¿ya? Al escoger esta herramienta pincel, arriba vamos a encontrar muchas propiedades de esta herramienta, como por ejemplo el tamaño. Mire, conforme yo muevo acá, la boquilla del pincel también aumenta, ¿ve? Ese es el tamaño del pincel, ¿ve? Está tan grande que ya no lo vemos ni. Ahí está, ¿no? O podemos escribir el número acá, por ejemplo, 500, y mire, de grande que es el pincel. Ese es el tamaño, ¿no? La dureza, jóvenes, miren, por ejemplo, cuando el pincel es 100% duro, voy a pintar para que te des cuenta. Cuando es 100% duro, le voy a dar tamaño 100. Uno escoge el tamaño y la dureza y luego escoge el color. El color es este color frontal, es para escoger el color del pincel acá.
y ahí tú escoges el pincel. Voy a escoger un azul, por ejemplo. Acá se escoge la gama y acá se escoge el color. ¿No? Aquí sí tienes que escoger el color y aquí escoges la gama de colores. Así. Por ejemplo, quiero tonos verdes, me voy por acá y acá escojo el verde que deseo esta vez. Hago clic, ok, y pinto. Miren, este es un color duro. ¿Ve? Mira los bordes. Los bordes son lo que uno diferencia si es duro o no es duro. O es suave, se puede decir, ¿no? Si yo le bajo acá, la dureza lo voy a colocar a 50 más o menos y voy a pintar, miren. Mira el borde, se ve difuso. Ahora lo voy a bajar a 0. Y mira, esa es la diferencia, ¿ya? 100% duro, 50 de dureza, 0 dureza. Va a mostrar un color suave, así, difuso, con los bordes suavizados. Más dureza, ¿Ya? más calidad, sí, profe. Se ve más claro, Claro, ¿no? se ve más claro, ¿no? Es depende de cómo queremos pintar en el momento. Ahí es donde uno va a ir variando. Ahora, el, aparte el pincel también tiene una propiedad llamada, bueno, el modo de fusión ya lo vamos a ver después, también tiene sus modos de fusiones, cómo se fusionan con otros elementos, ¿no? Es una característica muy buena del pincel, pero ahorita lo vamos a dejar ahí, ese tema lo vamos a tocar después. Tiene una propiedad llamada la opacidad. La opacidad es la transparencia del pincel, ¿no? Por ejemplo, ahí 100% el pincel no es nada transparente. Voy a cambiar de color para que se den cuenta. Por ejemplo, yo hago así. Voy a darle dureza un poquito. Por acá. Todo lo voy a dar. Miren. No es transparente, pero si yo voy bajando acá, voy a pintar. Vamos a notar que ya es transparente el pincel, mira. Y si yo le bajo más, va a ser bastante transparente el pincel. Esa es una de las propiedades del pincel también. Y una de las propiedades que es el flujo del pincel. ¿Verdad? El flujo del pincel es como la presión de la boquilla de un pincel. Cuando está 100% el flujo, pinta al hacer clic. Miren, vamos a darle ya todo lo que es 100% de opacidad. Al hacer clic, el color sale 100% puro, se puede decir, ¿no? O el color al 100%. Esto es el flujo porque está al 100%. Si yo el flujo lo bajo y yo hago un clic, sale al 50%. Es como si le bajaras el color. No es que esté transparente, miren, no está transparente. ¿Ya? Sino que el flujo es así. Se ve también transparente, pero en realidad no es transparencia, es un flujo. Al hacer otro clic, se puede decir que está casi al 75%. Y si hacemos otro clic, ya va llegando al 100%, así va. Hasta que más vas haciendo varios clics, ya llega al 100%. También es una técnica, ya así me clic, 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 y ya está al 100%. Es una técnica también que en algún momento lo vamos a usar. Eso es el flujo. ¿Ah? Entonces las propiedades del pincel son el tamaño, la dureza, el color, la fusión, la opacidad, el flujo. También tiene suavizar, pero también esto lo vamos a dejar siempre el 10%. ¿eh? Una propiedad que casi nunca se mueve. Ahora, también tiene esta característica, ¿no? Que tiene sus pinceles. El pincel tiene sus propios pinceles. Acá hay, por ejemplo, pinceles generales, miren. Acá hay pinceles secos. ¿Ve? Miren, ve. Acá hay pinceles húmedos. Y acá hay pinceles de efectos especiales. Ahí está. Miren, voy a Profesor, ¿también escoger. se pueden descargar más pinceles o están todos ahí? Se pueden crear inclusive pinceles, ¿no? Mm, Si queremos agregar más pinceles de Photoshop, podemos hacer clic acá en las opciones, este botoncito. A ver. Este es el pincel ya. Acá. Acá podemos cargar más pinceles. Importar pinceles.
obtener más pinceles. ¿Verdad? Eso, en las versiones CS6 encontramos una gran variedad de pinceles. ¿Verdad? Una gran variedad de pinceles. Esta versión ha ido modificando. Tenemos solo estos pinceles agrupados en carpetas. ¿Ya? Todos estos pinceles están agregados en carpetas. Ahí está. Vamos a coger acá un color. Podemos, hay pinceles que se compran. Los pinceles se compran, se descargan gratuitamente, ¿no? Y así podemos ir buscando pinceles de internet también. Y tú mismo puedes crear tus pinceles. Acá uno puede cargar pinceles. Exportar pinceles, importar, restaurar, va a restaurarlos. Antiguamente habían más jóvenes, ¿ya? Bueno, sí habían, pero ahorita hay diferentes, se puede decir, y hay nuevos pinceles agrupados en carpetas, ¿no? Ahí están, todos estos son los pinceles. A ver, nombre del pincel. Voy a quitar estas opciones y solo voy a mostrar la punta del pincel. Ahí está, ¿no? Podemos configurar eso para poder saber cómo es el pincel. Vamos a activar también acá nombre del pincel, ya sale el nombre del pincel acá abajo, ¿no? Trazo del pincel, ya no sale el trazo, solo sale el nombre y la punta del pincel. ¿Ve? Profesor, Podemos configurar esas propiedades para poder visualizar. Sí, dime. cuando yo cambio así, pruebo otro pincel, se me cambia a modo la herramienta dedo. La herramienta de dedo de acá, Sí, así, ahorita he escogido otro pincel y se ¿ya? me cambió la herramienta dedo. Así no se me queda en Mm, pincel. a ver. Cuando cambias acá, Sí, que cojo cualquiera ya. y después Sí, se me cambia. así es esta nueva versión. Ya tú Ah, escoges y va a cambiar. Depende del tipo de pincel que hay acá. ¿Ya? Pero el dedo no. A veces se pasa el pincel artístico que tiene. Ah, ya, este tiene cubo de pintura. Ya se pasa a la herramienta dedo, sí. sí, sí. Ah, sí, así es este nuevo Photoshop. Ustedes Ahí tienen el ya. nuevo, ¿no? Yo ayer, no, la otra vez digo que le dije, yo lo descargué ese mismo día, la otra Sí, clase. así ha cambiado el pincel ahora. ¿Ah? Hay cositas nuevas que han ido restableciendo acá en el Photoshop. ¿No? Entonces vamos ahora sí a hacer nuestro paisaje. A ver, vamos a combinar pincel con imágenes, ¿no? Para hacer un paisajito basado en pinceles y vamos a hacer unos recortes con imágenes. Lo voy a eliminar. Sí, el antiguo es un poco diferente, ¿no? Acá el pincel también no tiene estos pinceles que estamos viendo ahora, pero tiene algunos sí. Y en el antiguo acá se puede cargar más pinceles, ¿ya? Hay una gran variedad de más pinceles que podemos tener acá. En este caso el Photoshop los vende ya, mira. Pero para eso tenemos que tener una cuenta eh, original. Si tú tienes ahorita un Photoshop que lo has descargado gratuito y te va a durar un mes, puedes descargar estos pinceles, ¿no? Y ahí podemos descargar una gran variedad de pinceles que tiene el Adobe Club, ¿no? Profesor, ¿cómo se compra Photoshop eso? En la página web, pues es bastante caro. Te da un mes gratuito, pero Ah, aparte se paga por mes, no, por no por año, te aplicación. cobra por un Ah, por año. año. Mm, Ah, ¿Ya? Está como $300 más o menos, hasta más, por un año.
Pero es bien bonito el Photoshop original porque tienes una gran cantidad de material de diseño, como los pinceles, como los degradados, colores, imágenes, fondos. También tenemos los motivos, un montón de cositas novedosas que tiene guardado pincel en el Adobe Club. ¿No? Bien. De ahí vamos a aprender a crear nuestros propios pinceles también en algunos ejercicios. Ahora sí voy a eliminar esta capa. Aquí lo voy a eliminar y voy a crear nuevamente una capa con el mismo nombre, cielo. ¿Eh? Ok. Y vamos a buscar acá un pincel suave. Pinceles generales. Acá un pincel difuso. El difuso es con dureza 0, miren. ¿Ya? Tú también aquí escoges 50 y le bajas 0 y escoges el pincel, uno de los pinceles normales. Si escoges el definido, es dureza 100, lo bajas nada más. O lo manejas acá. Ya se vuelve un pincel suave. Entonces voy a utilizar yo un pincel, calcula tú también el tamaño. Este es un ejemplo, nomás tú puedes modificar los tamaños. ¿Ah? Y voy a escoger un celeste para el cielo, así. Y lo vamos a pintar así. ¿Ya? A ver, intensidad. Ya. Voy a... Ahora sí. Lo que pasa es que no era el pincel, se ha cambiado. Nuevamente, ¿ah? Vamos a ver. Difuso. Tamaño 200. Y color celeste. Vamos a pintar ahora sí. ¿Está? Un poquito más grande. 400. Así lo podemos manejar. Así. Lo vamos a pintar así. Si notamos es difuso, miren, bien difuso. Mejor que la versión anterior, el difuso del pincel ahora. Ahí está. Cuando sucede algo y quieres restaurar los valores de un pincel, aquí, ¿ya? Dice restaurar todos o restaurar herramienta. Clic derecho, restaurar todos. Ok, y ya restaura, mira. ¿Ya? Va a restaurar. ¿Bien? Ya. Listo. Entonces, repito, clic derecho, restaurar todos, va a permitir que los valores se restauren y tú puedas empezar nuevamente, ¿no? Entonces ya pinté el color celeste. Le di más o menos 400 de tamaño y lo hemos pintado. Ya está. Listo. Ahora voy a pintar un blanquito para definir el cielo, no es totalmente celeste. Todo esto es para ir aprendiendo lo que es el pincel, ¿ya? Entonces voy a buscar el pincel blanco. Voy a cambiarle de color acá. Voy a bajarle de tamaño. Un poquito más grande. 100% duro también. Ahí voy calculando más o menos 200 va a ser. Pero le voy a bajar la opacidad. A 50 voy a probar. ¿Eh? Entonces paso ahí. Más o menos. Voy a bajarle un poco más. Y voy pasando así. Ahí está. ¿Eh? Entonces para hacer este efecto que quiero, para que el cielo no se vea totalmente celeste. ¿Ya? Si tú quieres retroceder, control Z, es en esta versión nueva es control Z. En versiones anteriores, si tú quieres retroceder varias, es control al Z. Es control al Z. ¿ya? Vamos a bajarle más un poco la opacidad y ahora sí voy a pasarle así, diferentes formas, así, para que se vea un poco blanco el cielo, así, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? Puedes jugar con los valores acá, aumentarle un poquito más y de repente pasar por ahí, ¿no? O unas manchitas por acá, ya depende de cómo quieres hacerlo, ¿no? Así, depende de ti. Listo. Más o menos que quede de esta manera. Ahora vamos a crear una capa
nueva capa. Vamos a colocarle nubes. Nubes. Y vamos a utilizar un pincel 100% duro. 100% duro. Pequeño. Vamos midiendo. Tú también puedes modificar y calcular también, ¿ya? Blanco. Blanco. Acá escoges el blanco. ¿Ya? Y ahí vas a dibujar. Acá la opacidad tienes que volverlo a subir. Volverlo a subir. Esta práctica es justamente para que conozcas un poco lo que es el pincel y acostúmbrate ya a lo que son las capas. Porque en Photoshop se trabaja bastante con capas. Luego ya vamos a entrar a lo que es la selección y ahí vamos empezando ya a trabajar con diferentes herramientas de Photoshop. Vamos a hacer clic acá y vamos formando una nube con varios clics así. Así, por ejemplo, ¿no? O en todo caso también puedes hacerlo así. Lo bajas todo pequeño y lo dibujas. Lo dibujas así a tu manera, ¿no? Como tú quieres ver la nube. Y luego por dentro lo pintas. Ahí puedes aumentar un poquito el tamaño. Y ya por dentro lo pintas así. Ya depende de cada uno cómo lo quiere dibujar, ¿ah? Ahí está. A tu gusto. Este es un ejemplo. Tú puedes hacerlo diferente. Cuando uno hace capas, jóvenes, lo bueno que es de la capa, esta es una capa independiente, miren, es que tú con la herramienta mover puedes moverlo, mira. Puedes moverlo. Ahí está, ves, lo acomodo. Pero como los dos pertenecen a la misma capa, se mueven los dos. Ese es el concepto de la capa, jóvenes. Si tú quieres que sea independiente, de repente tú dices, no, profesor, yo quiero que una nube sea independiente de la otra nube, entonces tendrías que hacer por capa, una capa para una nube y la otra capa para la otra nube. Sería así, de esa manera. ¿No? Bien. Profesor, no me salió bien, quiero borrar. Como es por capa, puedes utilizar el borrador. El borrador también prácticamente es un pincel, jóvenes, que es este de aquí. Prácticamente es un pincel, ¿ya? En la cual también puedes escoger su tamaño, su dureza. Si quieres que borre difuso, a veces necesitamos el borrador difuso, de ahí ya lo vamos a utilizar también. Pero en este caso es un borrador duro para borrar rápidamente, ¿ve? Y no afecta al fondo. ¿Por qué? Porque está en capa. Si yo hubiera dibujado todo en uno solo, ahí sí afectara todo. Yo borraría la nube, pero borraría hasta el fondo también. ¿Ya? Ese es el orden de trabajar con las capas. Voy a volver a dibujar mi nube. Ya les he dicho que lo pueden hacer a su manera. ¿Ya? Este es un ejemplo nada más de cómo hacerlo. Ya está. Listo. Ahí tengo dos nubes así. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿lo puedo reducir o aumentarlas? Como están en una sola capa, bueno, se van a aumentar o reducir los dos juntos. Para aumentar o reducir, jóvenes, una capa, acá, edición, transformación libre, y quiero que te vayas memorizando este método abreviado que es control T. Control T es el método abreviado que siempre vamos a usar para la transformación libre, así. Control T, y ahí es donde puedo reducir así o aumentar las capas, mira, ¿no? Enter para salir de la transformación libre. Control T también es lo mismo, mira. Ahí está. Y listo, jóvenes. Profesor, ¿cómo se duplica una capa? La capa se duplica con método abreviado y también con el mouse, ¿no? Para duplicar una capa, clic derecho sobre la capa. Por acá está, duplicar O capa. control J. O control J, exactamente, ¿no? Duplicar capa. Ahí está, ok. Y ahí lo duplico.
Sería mejor con control J más rápido, creo, ¿no, Claro, profesor? pero hay que memorizar hay que ir memorizando los métodos abreviados, ¿no? Control T, Control J. Acá en capa Ah, también claro. hay. Ah, Acá también claro. está duplicar Hay capa. diferentes formas de llegar al resultado. Ajá, claro, hay diferentes formas de poder hacer la misma acción o llegar al mismo resultado. Acá también hay, por ejemplo, ¿no? Menú capa, duplicar capa. ¿Ya? Podemos voltearlo también, miren. Yo quisiera que voltearlo, ¿no? O sea, reflejarlo, en realidad es la palabra. Puedo hacerlo de la forma común o básica, que es control T, y luego voltearlo de esta manera, ¿ya? A ver. En este caso tengo que desactivar este acá, ¿ya? Para poder voltearlo, ¿eh? Ahora este Photoshop es así. Lo que pasa es que normalmente está activado este candadito. Si tienes esta versión, dice mantener proporción. Este es para no cometer el error de distorsionar una imagen, aumentándole más ancho que más largo. Entonces lo vemos estirado o muy delgado, ¿no? Entonces el Photoshop mantiene activo este botoncito para no poder, para que se aumente en forma gradual o mantener el tamaño, ¿no? Mantener la proporción de la imagen. Ahora, si tú quisieras ya transformarlo a tu manera, desactivas este candadito o esta cadenita y ahí ya lo podemos voltear así. Pero eso, pues, esto es básico, como les digo, ¿no? Va a hacer que se distorsione de repente, aumente de tamaño, ¿no? No sea lo Profesor, ¿para qué adecuado. era el control T? Control T es para la transformación libre, Gracias, profesor. ¿no? Ya está. Control T es como irte a edición, transformar, libre, ¿no? Ahora, jóvenes, si yo quisiera reflejarlo o voltearlo bien, como debe ser en realidad, esta forma como te he enseñado no es el método adecuado. Hay una forma precisa que es este de aquí. Por ejemplo, yo quisiera nuevamente reflejar esto, voltearlo horizontalmente o verticalmente también se puede hacer, mira. Se tendría que hacer acá, ¿ve? Edición, transformar, y ahí tenemos muchas opciones de transformación. Una de ellas es voltear horizontal o voltear vertical. Por ejemplo, voy a voltear horizontal. Miren, ya se volteó. Ahora lo voy a voltear vertical. Edición, transformar, voltear vertical. Y ya se transforma, pues se ha volteado, mira. ¿No? Entonces, esas opciones, estas herramientas que estamos viendo, hay que ir memorizando ya. Otra forma de la transformación libre es activando esta opción, mira, que no te recomiendo, pero está ahí, siempre ha estado ahí en diferentes versiones. ¿Ya? Es este acá, ¿ve? Activando esta opción que se llama mostrar control transformación libre, debe decir, ¿no? Está abreviado, ¿ve? Tú lo activas, entonces siempre va a estar activado, cada vez que haces clic a una capa, siempre se muestra estos botones, para que tú puedas aumentar o disminuir. Vamos a activar el candadito para que tú puedas aumentar o disminuir el, la capa. Pero eso es algo incómodo, a veces molesta ya. A veces molesta que siempre estén estos controles activados. Entonces se desactiva y mejor es acostumbrarse al control T. Control T, transformación libre. Ya sabemos, ya cuando queremos, bueno, esto lo vamos a seguir viendo siempre. Cuando queremos reflejarlo, acá está, ¿no? Voltearlo, voltear horizontal y vertical. Estos son los dos botones. Podemos rotarlo también. Ya poco a poco vamos a ir viendo estas herramientas. No se va a poder ver todo, ¿no? Todo uno por uno, no. Eso ya tú también tienes que ir viendo, buscando, ¿no? Experimentando. Hay tantas cosas que se pueden aprender en Photoshop. Hay Photoshop dedicado para la página web, hay Photoshop para el retoque fotográfico, hay Photoshop para la publicidad, y así. Hay varias ramas del Photoshop en realidad. Para la animación también se puede animar, ¿ya? También tiene, para el 3D, también tiene Photoshop una parte ahí.
Entonces, todo en realidad no se va a aprender, son muchas cosas, muchas herramientas. Para eso se hacen los seminarios. Ya también va a haber seminarios de Photoshop donde se te enseña una herramienta específica con ejemplos bastante avanzados, pero ya tú tienes que tener un conocimiento de Photoshop para poderlo entender. Bien, jóvenes, entonces ahí vamos viendo ya estas herramientas. Vamos a hacer ahora el sol. Vamos a dibujar al sol, ¿no? Vamos a colocar estas nubes. Podemos volverlas un poco transparentes también. Todas las capas tienen esta propiedad que se llama opacidad para poderlo volver transparente así también, ¿no? Para que, ¿ve? Mira cómo se vuelven transparentes. Ahí está. Podemos fusionarlo también acá. Acá en las capas también tienen su modo de fusión, que es este de acá, ¿ve? Miren. Vamos a ir viendo este punto poco a poco también. Miren cómo se va fusionando. El tono, dividir, restar, exclusión, luz focal, luz intensa, luz fuerte, luz suave, se ve un poco transparente. Superponer, miren, cambia de color. Y así, jóvenes. Eso ya vamos a ir viendo poco a poco. El modo de fusión, que es muy, muy buena esta herramienta en Photoshop. Voy a dejarlo normal, ¿no? Y listo. Bien, voy a crear una capa, nueva capa, y vamos a ponerle como nombre sol. Bien, en el caso del sol, vamos a agarrar el pincel nuevamente. Estamos trabajando, recuerden que estamos trabajando con capas y ahorita con pincel. Capas y pincel. ¿Ah? No te preocupes si lo dibujas encima de la nube. Recuerda que está en capa. Eso significa que no va a afectar a las otras capas, ¿no? En conclusión, no va a afectar a la nube ni al cielo. Entonces puedes dibujarlo en cualquier lado. Voy a dejarlo por acá. De ahí voy a moverlo. Para el sol necesito un pincel un poco más grande, como por ejemplo 250. Vamos a ver cómo sale. Más o menos, un poquito menos, 200. ¿Está? Por ahí. Color amarillo. Y voy a darle cero dureza. Cero dureza para que salga bastante reflejado. Pues, ¿no? Un poquito más grande, 220. 220. Tú lo puedes modificar de tamaño, también puedes hacer tu propio resultado. Lo que yo te explico es para que abrirte un camino y ya tú lo haces a tu manera también. Entonces acá hacemos clic y miren cómo ya sale un color bastante reflejado, ¿no? Que es la dureza. La dureza, lo he bajado a cero, es por eso que se ve así. Si es que yo no lo hubiera bajado a cero, se viera así, mira. Esa es la diferencia, jóvenes. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es por eso jugar con la propiedad del pincel. Entonces ya tengo así, ¿no? Me salió de esta manera. Puedo volver a hacer clic, pero con cero dureza. Vamos a bajarlo como lo subí. Ahí. Puedo volver a hacer clic y vemos así más reflejo. Puedo hacer clic y vemos más reflejo. Ahora sí, ya voy a aumentarle la dureza a cero y voy a hacer también un poco el tamaño, pues, ¿no? Vamos a bajar el tamaño a 200, por ejemplo, y ya voy a escribir acá así, o menos, vamos a un poco menos de tamaño. Eso se puede, control Z retrocedes para volver a cambiar. Ah, 180, por ejemplo, y ahí vamos a hacer un clip y ahí tenemos de esta manera. O de profesor, repente, no tan duro, ¿no? Si no quieres que se note mucho, no lo demos tan duro, sino más o menos 60, 70, ¿no? Y ahí ya hacemos clic y ahí vemos de esta manera. ¿Sí? también podríamos ocultarla atrás de las nubes, así porque así como Claro, que esa como es capa retrocederla y ponerla atrás de las nubes. exactamente. Eso es lo bueno de la capa. Como es capa, yo ya lo puedo mover y de repente quiero que esté, como dice su compañero, detrás de las nubes. Entonces aquí en el panel capas es donde yo lo ordeno. ¿No? Es donde acá yo lo ordeno. Acá. Vamos a acomodar esto un poco. Ahí. Miren. Acá.
se arrastra hacia abajo de donde quieres que esté, ¿no? Y ahí ya se va a ver detrás de las nubes, así, ¿no? Podemos mover las nubes por acá y el sol por acá y así por acá. Ya tú donde tú quieras podemos manejar. Como les dije al principio, como es por capa, no va a afectar al resto, ¿ya? No va a afectar al resto. Bien, voy a crear una capa para hacer unas montañas, algo sencillo nada más para que tú practiques. Tú lo puedes modificar porque cuando a veces hacemos así ejercicios, hay alumnitos que lo hacen muy bonito, unos paisajes bastante bonitos que me sorprendo hasta yo mismo, ¿no? Yo te enseño la herramienta, todo, pero tú tienes también ese talento, de repente, ese toque especial del diseño, tu creatividad. Vamos a crear una nueva capa y vamos a escribir ahí en montañas. En este caso sí necesito un pincel 100 pequeño nomás y 100% duro, color marroncito o el color que tú veas conveniente para tu montaña, ¿no? Y ya lo dibujas, como es duro, lo puedes dibujar así. Así, ¿no? Y ya lo cierras por acá y ya es cuestión ya de comenzar a pintar internamente, ¿no? Ya aumentas el tamaño de tu pincel. También se hace clic derecho para ver las propiedades del pincel cuando estás con el pincel activo. Así ve. ¿Ya? Y ahí puedes ver las propiedades del pincel, puedes aumentar tu tamaño de pincel y ya pintar con cuidado. Pintar con cuidado las zonas que quieres pintar, ¿no? Así ve. Cuando hay partes difíciles, clic derecho, bajas tu pincel y entras. Y luego subes, clic derecho y vas subiendo y vas pintando, ¿no? Con cuidado, pues, con cuidado. Listo, jóvenes. Vamos a terminar esta primera reunión. Te voy a enviar una captura de esto que estoy avanzando para que tú puedas ya ir avanzando también a tu manera. Si es que no lo estás haciendo ahorita, ahorita aprovecha. Tienen que tener el Photoshop instalado en sus computadoras, pues jóvenes, ¿no? No tiene sentido que estés estudiando diseño si no tengas dónde practicar. Entonces, también nosotros ayudamos en el instituto, para los que no tienen la computadora a mano pueden ir al instituto a practicar. Ven los videos y lo practican ahí. Ahí está, jóvenes. Aparte de eso, podemos darle por un retoque para definir, ¿no? Pero ya eso los voy a dejar a ustedes. El sol, como les dije, lo podemos mover. Miren, y acomodarlo por acá o por acá. Así. Bien, vamos a regresar entonces, jóvenes. Regresamos en breve para continuar.